Bueno, pues ya estamos de regreso y me da mucho gusto recibir a Jacinto Rodríguez Munguía, colega periodista, compañero de muchos años en las lides de la investigación periodística sobre estos temas. Jacinto, bienvenido. Jorge, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, tú también tienes mucho que ver con estos temas. Has aportado muchísimos elementos para entender o tratar de entender esta parte de la Con, historia. con estos temas que tienen que ver precisamente, Jacinto, con el origen de quizás nuestros grandes problemas en términos de seguridad en el presente, que si no le entendemos qué fue lo que pasó en esos años, en los años en los que se crearon ciertas instituciones de la seguridad, que estamos hablando desde los años 40, los años 50, y cómo fueron evolucionando hasta convertirse en instituciones poderosas en los años 70 y la decadencia en las décadas siguientes, si no entendemos esos procesos es muy difícil, va a ser muy difícil entender cómo le entramos al problema en la actualidad. Pero bueno, vamos a platicar de eso y me gustaría empezar, Jacinto, diciéndole a la audiencia que publicaste hace unos días, publicaste un reportaje de estos reportajes que ya no se publican muy seguido, de estos reportajes que ya no se hacen muy seguido en la prensa. Un reportaje que tiene que ver con un grupo de élite de los servicios de inteligencia de los años 70, que viene incluso desde más atrás, pero que tuvo su auge, digamos, en esos años, en donde pues era uno de estos grupos de élite consentidos pues, del establishment de la inteligencia y de la seguridad nacional en México, un grupo que era el consentido del exdirector de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazararo, pero me gustaría que nos comentaras un poquito, Jacinto, sobre esta investigación, de qué va y cuáles son los personajes centrales de esta historia. Jorge, muchas gracias nuevamente. Efectivamente, creo que una de las labores que vienen y que son muy necesarias para pues, intentar entender el presente desde el pasado es cómo abordamos o desde dónde abordamos todos los pendientes que hay. Tan solo, y en este caso, tan solo en materia de archivos, de investigaciones, de temas que tienen que ver, en el caso particular de los aparatos de inteligencia, de espionaje, es un universo, tú lo sabes, o Sí. digamos, son muchos multiversos que hay ahí. Y uno de los retos que yo considero que son vitales para acercarnos a una explicación más allá del qué, intentar el por qué ocurren estas cosas, es reenfocar algunos ángulos, reenfocar algunos asuntos que por ahí se han hablado. Viene el boom, viene este gran boom de los archivos desde hace ya por lo menos 20 años y qué bueno que se han seguido haciendo muchas cosas. Y en ese proceso, en los primeros años, pues abordamos en general temas macro, los temas macro, la macrohistoria, ¿no? Los grandes personajes, los grandes momentos, 68, por citar uno de los Ujú, casos ujú. más emblemáticos y a Sí. los que más les hemos dedicado tiempo. Yo creo que ya es un momento, desde los últimos años, ya la intención, por lo menos de tu servidor, es regresar a esas piezas que se van quedando como en un segundo plano o en un Ujú. tercer plano. Y el caso de este grupo del que hacía referencia es, se había por ahí detectado, muchos lo habían detectado, creo que la mayoría de quienes hemos estado acercándonos a los archivos y particularmente aparatos de inteligencia, habíamos detectado esta nomenclatura C-047. Ujú. Y se habló, o sea, tampoco es que nunca se haya hablado, ¿no? Ujú, ujú. Sería muy, sería una mentira. Pero se quedaba todo como en parte en esa construcción narrativa de los mitos, porque también es parte de la fuerza que tiene la policía política y el espionaje en México, construyen grandes narrativas y sobre esas narrativas se escudan, Ujú. por no decir se esconden lo que significaban. Entonces, Guión 047 siguió siendo como una referencia a la cual nos quedamos solo con lo que por ahí
había dicho en algún momento Miguel Nazararo, en Ujú. algunas entrevistas. Contigo habló un poco también para el libro que hiciste sobre este personaje. Y en otros lados. Y por ahí se arrancaron, se lograron obtener detalles, datos generales, pero seguía siendo, creo que yo, un pendiente, como Ujú. muchos pendientes. Y lo que hicimos, Susana Zavala y tu servidor, Ujú. fue, tenemos una lista, digo, es un poco nuestro método de trabajo. Yo trabajo con mucha gente o con varias personas y vamos armando listas de pendientes, ya sobre asuntos micro, la Sí. microhistoria, como parte importante de estas narrativas. Y ese era un pendiente y desde hace rato dijimos, vamos a comenzar a acumular información y a comenzar la búsqueda, más allá de lo que se dice. Y mira, esta es la maravilla de la investigación, tú la conoces, Ujú. Jorge, y creo que es parte de lo que nos gusta y nos atrae, cómo las piezas se van acomodando y van cediendo estos espacios de silencio. Esa es la, Sí. si quieren, la magia o el misterio de la investigación, que cuando le dedicas y comienzas a juntar piezas, se va despejando el silencio. Ujú. Y lo que hacemos y lo que invito a tu público a ver y con más detalle, con más calma, es todas estas piezas que ya presentan, y lo voy a decir con todo lo Ujú. que para mí eso implica todavía seguir investigando, presentan yo creo que una primera imagen ya muy, muy próxima a todo lo que era el sellón 047. Ujú. Seguro vendrán más cosas, Sí, porque sí. así tiene que ser, porque apenas estamos desarmando esas estructuras que no nos dejaban entrar, además que ni siquiera teníamos acceso a documentos. Hoy creo que con un poco de esfuerzo, de dedicación y de estarle, pues sí, picando piedra. Tú sabes que esto es a Ujú. veces de que nos esperamos y tenemos que esperar y no nos dan respuesta. En fin, con todo y eso, creo que logramos acercarnos a una imagen lo más próxima posible de personajes Ujú. y de acción. Los Ya. personajes que conformaban esto, con documentos, con fotografías y además cómo se vinculan con muchos materiales que ya eran públicos, Ujú. ¿no? Hay un personaje central de ahí es Félix Lozano, conocido como el Güero Lozano. Ujú. Es un personaje que en algunos videos por ahí ya estaba, pero que faltaba conectar quién era, por qué se vuelve un personaje en un video de la DFS, el cual tú conoces muy bien, Ujú. cómo se vuelve un personaje trascendente a partir de que conecta con este grupo. Y luego ya Es el con que se disfraza, ¿no? El que se está disfrazando en el video el de que la se está DFS. disfrazando son los videos que están en YouTube, que los Ujú. pueden consultar. Así era la DFS, que es una historia, ¿no? Muy interesante porque es de los pocos materiales y documentos visuales que se tienen de la Ujú. última fase de la DFS. ¿Qué te cuento a ti? Tú, Que ese tú, video, eres, tú eres parte de esa historia, ese video además. me lo dio Nazar, ¿eh? Ese video me lo dio Nazar. Sí, que además esa es una parte bien interesante. Que yo ahí, y ya que lo estás diciendo acá, pues yo sí casi te invitaría y a que también contáramos esas otras partes, ¿no? Cómo ese Sí. documento eh, se, se tiene acceso, tienes acceso y luego se convierte en un material que creo que no lo hemos aprovechado al máximo. Ujú. Cuando ocurre esto, que nos metemos a ver el seguión 047 y en algún momento platico con un ex de la Dirección Federal de Seguridad y vemos juntos el video. Ujú. Pues lo comenzamos a ver y me va explicando cosas y de pronto aparece este personaje y me dice, Ujú. este es el Güero Lozano. Y dice, ese es el Güero Lozano, ese es Ujú. el que andas tratando de hablar con él y no saben quién es, y no saben dónde hay fotos. Él es el Güero Lozano. Digo, ¿en serio? Dice, sí. Y voy con otro ex DFS y los dos confirman, claro, ese es el Güero Lozano. El que se está cambiando, Sí, que era, ¿no? No sé sí, si sí. por ahí vieron The Americans, que es una gran serie de los años 70 de espionaje donde muchos de los personajes pues era muy usual.
Ujú. esta transformación, la peluca, el Sí, bigote. sí, 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 era lo que se Es usaba. ese personaje, Era la ¿no? tecnología de aquel tiempo, visualmente, Era ¿no? la tecnología, la gran tecnología del espionaje. Y yo creo que hoy, visto a tantos años, 50 años, Ujú, por lo menos, eh, si bien se vuelve se vuelve como un atractivo de relato, también yo creo que hay que ir despejando lo que eso representaba, porque no solo es la transformación y la metamorfosis que se vuelve muy interesante, sino ujú, lo que representaban esos actos, ¿no? Lo que representaba el C-047. Ahí en el trabajo, este, ponemos varias versiones, porque si bien es cierto que hay una versión que era como la del grupo con un gran nivel de inteligencia, hay otras piezas y otras partes, otras voces que dicen, no era para tanto, ¿no? ujú, ujú, En lo que sí se coincide es en algo. Eran los consentidos de Nazararo. ujú, O sea, Miguel Nazararo crea este grupo en concepto, en misión, como una de sus grandes apuestas para hacer trabajo de inteligencia en los grupos sociales que comenzaban a crecer. En ese aspecto yo creo que es un poco visionario. No ujú, le quiero dar como esta gran exageración, pero 65 más o menos es cuando se tienen los primeros registros de este grupo. ujú, Para entonces comenzaba ya una efervescencia social que no era tan explícita, ujú. salvo el asalto al cuartel Madera en Chihuahua por este Sí. grupo guerrillero, que lo terminan derrotando y lo Ujú, terminan también masacrando, pero que a partir de ahí ya miran la necesidad de no solo estar cuidando al presidente, que era su misión original de la Dirección ujú. Federal de Seguridad, sino atender todo lo que venía en asuntos de movimientos sociales. Sí, sí, Y sí. creo que este grupo es la semilla, yo diría que es la semilla Sí. de lo que después veremos en otras fases mucho peores, ¿no? Sí, como Que en los 70 ya veremos a la Brigada a la Brigada Blanca, Blanca que mencionas, claro. ujú, pero que es un grupo semilla que creo que deja los primeros pasos o las primeras piezas de cómo va a ir evolucionando la Dirección Federal de Seguridad en lo general, pero también en pequeños grupos. Sí. Después se vuelve, es muy complejo, digo, DFS, tú lo sabes, es un Sí, 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 tema sí. todavía mucho por rearmar o desarmar, pero en este caso sí sirve como un hilo que nos puede llevar a ver otras cosas. Yo Ujú. no conocía y también es gente que estuvo ahí adentro, que me cuenta de distintos personajes que sí llevaban a cabo actos que iban más allá de solo espiar, ¿no? O Ujú. solo vigilar, o solo cuidar. En fin, creo que digo, yo invito a ver el trabajo porque hay personajes que nosotros no teníamos, o sea, Ujú. como muy claros a qué Sí, 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 sí. pertenecían, Sí, sí. como este Fernando de la Sota, ¿no? Ujú. Que después se le involucra con el caso Colosio, que tiene una conexión Sí, claro, ahí con claro. el caso Colosio y que forma parte de este grupo. Y las pugnas entre ellos es un microuniverso que ya para este trabajo nos permite entender un poco más cómo funcionaban, pero también lo que ya estaba ocurriendo dentro de la defensa, ¿no? La complejidad, pero también de pronto los absurdos. Sí, sí, sí. Ya no es, lo vemos a través de este grupo, decimos, sí, tiene cosas que vale la pena analizar, pero también hay cosas que se vuelven parte de una cotidianidad de conflictos internos, donde entre ellos mismos comienzan a generarse pleitos, divisiones, envidias, y que va a tener que ver también con el trabajo final. C-047 yo creo que al final se queda ya como mero símbolo Sí. ya de con lo que nació, sin embargo, va a sobrevivir hasta el final, casi hasta el final de la Dirección Federal de Seguridad, por ahí de los 80, 85, Ujú. 84, 85, lo cual es una larga, Sí, ya sí, al sí, sí. final era pues, simbólico, Sí, sí, pero sí. siguió. Pero 65, como tú mencionas, 85. fue la semilla, este grupo de élite, fue la semilla de lo que
Posteriormente, incluso después de la Dirección Federal de Seguridad, en lo que se llamó Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que por cierto, por ahí sigue todavía rondando en la ley, no ha desaparecido de la ley. Hay un decreto que lo neutraliza para darle forma al CNI, pero que el CISEN sigue ahí, sigue en la Ley de Seguridad Nacional y este C047 que tú documentas en este reportaje publicado por Quinto Elemento Lab y otros medios asociados con Quinto Elemento Lab, firmado por ti, por Jacinto Rodríguez Munguía y por Susana Zavala, me parece que da luz respecto a este grupo en particular, porque hay mucha información que no se conocía, es decir, como tú bien lo mencionas, se sabía de la existencia de este grupo de élite que pues estaba para el espionaje, para el seguimiento, para algunos actos operativos también, pero que estaban detalles aquí, detalles allá, en algunos archivos, pero no se había dado esta investigación que agrupara de alguna manera y que le diera forma a lo que representó este grupo y que, como bien señalas, es la semilla de lo que incluso en la inteligencia moderna empezaron a hacer algunos grupos especiales, incluso dentro del propio CISEN. Sí, 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 sí. Creo que tiene varias aristas que yo consideraría que vale la pena revisar y desde muchos ángulos. Nosotros lo hacemos un poco con un pie en la academia y un pie en el periodismo, pero que yo creo que tiene lecturas, si las ponemos, por ejemplo, en el contexto. Ujú. ¿Por qué se crea en ese año? Y exactamente cómo da un giro la inteligencia a partir de la Revolución Cubana. Sí. Se ha dicho, pero ¿cómo lo ejemplificamos? O sea, dentro de la lectura sociológica o de la política, la geopolítica, se explica cómo la DFS da un giro a partir de la Revolución Cubana. Ujú. ¿No? Mueve, como mirar, estás mirando hacia un lado y de pronto viene la Revolución Cubana y modificas, mueves tu mirada a otro tipo de intereses porque sabes que esa revolución va a comenzar a tener un efecto. En América Latina, perdón, y México no va a ser la excepción. Ujú. ¿Cómo bajas esa información? ¿Cómo bajas ese macroanálisis a asuntos tan particulares? Y creo que el C-047 tendría que ser uno de esos hilos, Sí. donde uno jale para explicar cómo se modifica la visión de la seguridad nacional y en dónde aterriza, porque puedes tener documentos y hay documentos que intentaban ya crear toda una ruta de lo que era la seguridad nacional, pero ¿en dónde aterrizaban? ¿En dónde aterrizaban en el caso de la seguridad civil, o sea, de los encargados de la seguridad nacional en el campo civil? El ejército es otro asunto, Sí, ¿no? sí, El sí, sí, ejército sí. es otro tema. Si esto es pendiente, el ejército es otro No, tema hombre. Sí, sí, sí. pendientísimo, pues. Así es. Pero este hilo nos puede servir por lo menos acercarnos a entender cómo miraban en esos tiempos y hasta dónde, como tú lo dices, que ahí es donde también tiene que aterrizar este tipo de trabajos. Hasta dónde esa mirada, esa misión, esa lectura que se tenía de contexto se ha modificado. Ujú. Hasta dónde se sigue ese modelo con todas sus, ya sus diferencias y sus distancias en el tiempo, hasta dónde el modelo en esencia está ahí. Ujú. O sea, se dedicaban a espiar, porque el argumento de que era para salvar a la patria era un buen argumento, pero la patria nunca ha estado en un riesgo tal, ¿no? Ya Ujú. cuando vemos con detalle, ni la guerrilla tuvo posibilidades de alcanzar el más mínimo poder. Ujú. Cuando dices, el discurso es de la seguridad nacional y la patria y la nación, y ves cuáles eran esos elementos que ponían en riesgo a la nación, no conectan. Sin embargo, estos grupos y eh, este tipo de instituciones seguían funcionando como lo hacen hoy. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Nos sirve también como un espejo de cuál es la diferencia, hasta dónde tenemos hoy aparatos de seguridad que ya no operan
o ya no tienen este ADN Ujú, de operación. ¿Hasta dónde son distintos? ujú, ¿Qué cambió? Cambió la tecnología. Yo a veces creo que lo que ha cambiado es la tecnología, los ujú. métodos y herramientas que se usaban para hacer espionaje. En esos años se cambiaban el rostro, se ponían la peluca, ¿no? Como el caso este Sí, sí, sí. maravilloso de este documental que conseguiste. Hoy, pues hoy es Facebook, hoy son las redes sociales, Ujú. pero creo que el ADN ahí sigue en nuestros nuevos y recientes aparatos que también, al igual que la DFS, nunca tuvieron una legalidad total. Ujú. Sí, claro, siempre Siempre estuvieron actuando en ese margen de la ilegalidad, claro. en el filo Ujú, de que sí están dentro, pero no son legales, ¿no? Decían, sí, sí, forman parte de la Secretaría de Gobernación, ujú. pero no tienen la legalidad. Esta es bien interesante, forman Sí, parte sí, de sí. todo un modelo y que lo podemos, creo que también contrastar, pues con este tipo de materiales que nos ponen muestras concretas de lo que era la inteligencia. Yo creo que esta es una pieza y Ujú, con toda me encanta y trato de meterme lo más que puedo, pero lo que estamos haciendo es seguir abriendo piezas, ujú. seguir abriendo pequeñas cajas para que otros abran otras cajas. Esto tendría que abrir otras lecturas y seguro las habrá y seguro vendrán muchas otras investigaciones sobre otros microhistorias que por ahí están pues esperando a que sean investigadas. Pues sí. Oye, Jacinto, por último, y esta parte que tiene que ver con lo que tú mencionas, cómo de pronto, que es lo que también he pensado siempre, cómo de pronto los servicios de inteligencia en los 70 sobre todo, desde los 60 pero en los 70 sobre todo, se convirtieron en aparatos de seguridad sumamente reaccionarios que exageraron, me parece, el punto, porque como tú bien dices, pues la patria nunca estuvo realmente en peligro y hubo una sobrereacción y en ese sentido pues se dieron todos los excesos que conocemos. Pero cómo en la evolución de los servicios de inteligencia del sistema de seguridad nacional se ha pasado de la sobrereacción o de la reacción desmedida a una especie de indiferencia y a una especie de abandono por parte de los servicios de inteligencia civiles, porque como tú bien mencionabas, una cosa es el aparato de inteligencia civil y otro es el aparato de inteligencia militar. Y cómo el aparato de inteligencia civil de pronto se desvanece en la actualidad. Sabemos que existe un aparato como el CNI, sabemos que como tú bien mencionas, se basa básicamente en inteligencia de señales, en inteligencia tecnológica, pero se abandonaron todas estas redes de personajes, inteligencia humana, como le llaman en el argot de la inteligencia, eh, y se privilegió la inteligencia de señales, pero que eso lo que provocó fue que convirtieron a los servicios de inteligencia civiles, sobre todo, en aparatos sumamente ineficaces para prever riesgos a la seguridad nacional, ahí sí, como de pronto podemos ver en algunos casos muy concretos, en algunos momentos muy concretos que pueda representar el crimen organizado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una de las grandes debilidades y este tipo de trabajos, no solo el mío, de mucha gente, incluido por supuesto el tuyo, lo que muestran es el modelo de inteligencia con el que operan Ujú, los gobiernos, no un sistema, ¿no? ujú, Porque a pesar de que se estuvo un sistema político priista durante 70 años, a pesar de eso, no se tiene una visión de la seguridad de largo plazo. sí, O sea, no hay una visión que se haya fundado, ponle en 45, sí, 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 cuarenta y sí. siete después de la posguerra, y entonces cuando se crea la DFS y otros aparatos de inteligencia a nivel mundial, en México no se crea el gran documento, la Ujú. gran base para la seguridad nacional de largo plazo, Sí, sino se va la doctrina, acomodando ¿no? No hubo la doctrina, doctrina. digamos, que Claro. permaneciera. Entonces lo que tenemos es que, pongamos por caso Díaz Ordaz. Ujú, Díaz Ordaz siempre ve monstruos comunistas por todos lados y Echeverría también y se ujú, encargan ahí de crear toda una burbuja del miedo al comunismo
Y ahí entran entonces aparatos de inteligencia, encajan como los que van a encargarse de atender esos miedos Sí, nacionales. sí, sí, sí. Viene otro y cambian esos miedos nacionales y cambian, o sea, Sí, sí, sí. se van moviendo de acuerdo a los gobiernos. Sí, ¿Ha sí, sí. cambiado eso? Me parece que no. Cambian las herramientas, pero sigue prevaleciendo el interés del gobernante en Claro, turno. claro. Hoy tenemos un CNI que quiso vamos, yo creo que ni tú ni yo nos creímos ese cuento, Sí. pero el cuento se vende bien, Ujú, ¿no? ujú. Cambiamos nombre y vamos a cambiar y ahora sí, y no somos iguales. Y cuando vemos el gran fracaso en los asuntos nacionales de temas de seguridad nacional, Ujú, una pregunta que uno se hace y voltea a ver es, ¿y dónde está la inteligencia? ujú, ujú. Bueno, es que la inteligencia sigue siendo espionaje. Eso es una explicación hipotética. O sea, Ujú. mientras sigas haciendo espionaje, preocupado más por los opositores, los Claro. enemigos en turno, los temas de seguridad, pues no es algo que preocupe o que tengan que tener. Y no solo este, hay muchas versiones de cómo Ujú. Vicente Fox menospreciaba Sí, sí, los sí, sí. informes que le daban los aparatos militares y civiles sobre los grandes problemas, el agua, las sequías, no solo la violencia, o sea, son los grandes problemas nacionales. Pero si tenemos presidentes, un presidencialismo tan fuerte, tan sólido, que lo importante es la agenda del presidente y no de la seguridad nacional, yo creo que se explica desde ahí o se explicaría desde ahí por qué no logramos adelantarnos. Bueno, nos logran Sí, adelantarse sí, a sí, sí. prever. Oh, Jorge, pues también la DFS y esos aparatos de inteligencia o de espionaje funcionaban también de acuerdo a intereses de otros grupos. Claro, Entonces, claro, claro, claro. no Sí. necesariamente es que no lo sepan, Ujú, quizás sí lo saben y quizá funciona la información para otros fines. ujú, Son hipótesis que no arriesgamos en el vacío, ujú, sino que son resultados de estos años de mirar cómo funcionaba. ujú. Si no se cumple acá, entonces, ¿qué está pasando? El efecto es cómo si crecen otros grupos. La guerrilla resultaba su gran riesgo mientras creció el crimen organizado Ujú, y el narcotráfico. Por ejemplo, ujú. ¿no? El ataque visible era acabemos con la guerrilla, los años 70. Mientras el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, se expandió completamente y I- se fortaleció en México. Incluso crece, mientras combates a la guerrilla, los grupos de crimen organizado crecen como aliados de los servicios de inteligencia, ¿no? Ujú. Si el modelo lo ponemos con toda responsabilidad y con Ujú, todo rigor académico y periodístico, si usamos ese modelo nada más como método, como metodología de análisis en el presente, creo que nos podemos llevar muchas sorpresas. Si ujú. además tuviéramos más información, porque ahora resulta que en esta época se ha cerrado más el acceso a archivos que con Sí, Vicente Fox. sí, sí, sí. Bueno, pero si tuviéramos acceso a ello, el modelo puede que fuera encajando, ¿no? Estas como piezas que se van juntando y que Sí, dices, se movió en algunas cosas, pero el modelo funciona. sí. Yo creo que el modelo funciona. El modelo fue muy bueno para gobiernos, Ujú. para un gobierno o para un sistema político donde prevalecen los gobiernos y los hombres, ¿no? Las personalidades y no una nación. Lo de la Pues sí. nación es un discurso, ¿no? Sí, 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 sí. Que construyen muy bien. Pues sí. Pues Jacinto, sigamos conversando sobre este tema. Te convocaremos Claro. más adelante para seguir hablando sobre este tema, que es un tema que además poco se cubre, creo que poco le importa a los medios de comunicación, pero que creo que es el tema clave para entender el presente, para entender este caos y esta crisis de seguridad que vive México desde hace mucho. Hay que entender cómo se forjaron los aparatos de seguridad en este país, cómo fueron cayendo, cómo fueron desintegrándose, pero cómo, como bien dices, cómo permanecen muchos de esos sistemas y que pues muchas veces nos mienten en la actualidad. Hay mucha información ahí que recaban, hay mucha información que tienen como para plantear esquemas de seguridad mucho más eficaces, pero que no lo hacen. Habrá que ver por qué razones. Pero bueno, por lo pronto, muchas felicidades por este trabajo. Lo pueden encontrar
en Quinto Elemento Lab, en algunos otros medios aliados a Quinto Elemento, como Aristegui, lo pueden encontrar, entiendo que también estuvo en Proceso publicado, en fin, está por ahí el trabajo, es cuestión nada más de buscarlo, ahí lo encuentran, un trabajo firmado por Jacinto Rodríguez Munguía y Susana Zavala. El grupo especial, el grupo de élite de Miguel Nazararo en los 70, es la historia que da luz a una información que ya se conocía, pero que en este caso concreto, pues se documenta con mucho rigor y con mucha información más de la que ya se conocía. Y bueno, pues ahí está, para quien lo quiera leer, es muy recomendable. Jacinto, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Al contrario, Jorge, hay que seguir hablando, se va a seguir hablando, los Hay que archivos seguir, van a hay que seguir seguir platicando dando. de estos temas. Es una fuente que inevitablemente va a estar ahí Así por es. mucho tiempo. Así es. Muchas Muchas gracias, gracias, Jacinto. Jorge. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.